continuamos con nuestra serie de videos tutoriales sobre métodos de integración. Estamos viendo ahora lo referente a integración por partes. Entonces vamos a recordar que la fórmula de integración por partes es la siguiente, la que presento aquí, recordando que u y b son funciones que dependen de la variable x, de la variable con la que se va a integrar, respecto a la que se va a integrar. Entonces esta es la fórmula, ¿no? Tenemos la integral de u por el diferencial de b, y eso es igual al producto de u por b menos la integral de la función b por du. Y recordar nuestro acrónimo LIATE para seleccionar quién jugará el papel de u cuando tengamos que resolver una integral. Recordemos que el acrónimo L de funciones logarítmicas, I de inversas, A de algebraicas, T de trigonométricas y E de exponenciales. Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo leve, un ejemplo sencillo. Tenemos por aquí que se nos pide calcular la integral de x por e por exponencial a la x diferencial de x. Bueno, ¿cómo identificar que se trata de, o cómo ver que hay la necesidad de meter integración por partes? Primero que todo, en la integral que se plantea aquí, se tiene un producto de funciones. El producto de una función algebraica de un polinomio x por una función exponencial elevado a la x. Entonces, no hay, digamos, tablas de integrales elementales que me den la integral indefinida de esta expresión, pero yo puedo calcularla aplicando integración por partes. Miren ustedes que yo aquí tengo la fórmula y nuestro acrónimo. Para elegir apropiadamente quién es u y db, tenemos que ver, siguiendo el orden de este acrónimo, qué tipo de función aparece primero. ¿Una logarítmica? No. ¿Aparece una inversa? Tampoco. ¿Aparece una algebraica? Desde luego que sí. Aquí tenemos a la algebraica. Pero vamos a hacer el caso en el que no conocemos, ¿verdad?, nuestro acrónimo, para ver la diferencia entre elegir correctamente una sustitución o viceversa. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Siguiendo el acrónimo LIATE, deberíamos tomar como u a x y db e a la x diferencial de x. Pero vamos a tomar la inversa. ¿Qué quiere decir? Vamos a resolver primero por un camino. Camino 1 le voy a poner. Camino 1. Tomando como u igual a la exponencial de x y db como x diferencial de x, vamos a ver qué sucede. Fíjense ustedes, necesito calcular du, el diferencial de u, esto es, la derivada de la exponencial es la misma función, y integrando diferencial de b, esto me da un medio de x al cuadrado. Recuerden que para aplicar el método de integración por partes, al momento de integrar este diferencial, omitimos la constante de integración porque nos satura el procedimiento. Hasta el final que terminemos de integrar es que se suma la constante. Ok, entonces voy a plantear mi integral. Entonces, ¿cómo me queda ahí? Atendiendo este cambio que yo hice. Y me queda igual al producto, de acuerdo con mi fórmula de u por b. Aquí está u, aquí está b. Fíjense que aquí me faltó en du poner el diferencial de x. Ok, importante todos los detalles.
e a la x por 1/2 de x al cuadrado. Entonces me queda, a ver cómo me queda la integral. Esto me queda u por b es igual a 1/2 de x al cuadrado por e a la x menos la integral de b, que es este, por du. O sea, menos 1/2 de x al cuadrado por e a la x diferencial de x. Fíjense ustedes que analizando esta integral, pues desde luego está más complicada. Uno de los principios que comentábamos en el video anterior es que debemos cuidar que la integral que resulte aquí al aplicar la fórmula de integración por partes sea más sencilla que la que tenemos que resolver. Y fíjense ustedes, yo en lugar de hacerla más sencilla aplicando estos cambios, le estoy metiendo más ruido, es decir, le estoy incrementando en 1 a la potencia a la x. En lugar de calcular x por e a la x, estoy queriendo calcular x al cuadrado por e a la x, peor, ¿no? Entonces resultó una integral complicada que no puedo resolver, entonces aquí se va a verificar que funciona el IATE, el acrónimo. Entonces ahora sí me voy por el camino del bien, me voy por el camino 2, a ver qué pasa. Haciéndole caso a nuestro amigo Herbert Kasube, quien nos regaló este acrónimo del IATE, vamos a tomar ahora como u a la variable x y a db la vamos a tomar como la exponencial de x diferencial de x. Entonces calculemos el du. El diferencial de u nos queda como la derivada de x es 1 por el diferencial de x. O sea, 1 por diferencial de x es de x. Y la integral del exponencial es la exponencial misma. Es decir, e a la x. Ok. Entonces, aplicando nuestra fórmula de integración, ¿cómo nos queda ahí? Y nos queda el producto de u por b, es decir, x por e a la x por e a la x, menos la integral de u de b por du, es decir, de e a la x por diferencial de x. Y miren ustedes, comparen lo que obtuvimos en el camino con el camino 1 y lo que obtuvimos con el camino 2. Fíjense que ustedes cómo repercute la buena o la mala elección de quién es u y de quién es de b. Entonces fíjense que ya resultó una integral súper sencilla, ¿no? Inmediata, de que nos sabemos de memoria todos. Entonces esto nos queda x por e a la x menos la integral del exponencial es la exponencial misma, e a la x, más constante. Fíjense ustedes que en este caso le sumo aquí su constante porque pues, es una integral indefinida, es importante sumarla, pero puedo sacar como factor común de esta suma, excluyendo a la c, a la exponencial. Entonces voy a escribir la exponencial de x que multiplica a x menos 1 más constante. Si ustedes hacen el desarrollo algebraico de esta multiplicación, e a la x por x, obtengo x por e a la x. E a la x por menos 1, obtengo menos e a la x. Entonces lo único que estoy haciendo es factorizar. Hasta aquí, si ustedes lo dejan, está bien. Yo nada más lo reescribo para que se vea un poco más simplificado, un poquito más elegante. Y para que se vayan ustedes acostumbrando a reducir términos. Y más adelante, cuando tengan que hacer otras aplicaciones con los resultados de una integral indefinida, no sea tan complicado. Ok. Entonces, este fue un ejemplo. Entonces, vamos a abordar otro. Espero que haya quedado claro esto. Vamos a abordar otro ejemplito. Digamos. Entonces, vamos a resolver uno similar, pero metiéndole aquí, en lugar de x, vamos a meterle un x cuadrada. ¿Qué pretendo con eso? Aplicar una doble integración por partes. Ahorita vamos a ver en qué repercute eso. A ver. Entonces voy a plantear el mismo ejemplo, pero en lugar de que x esté multiplicando el exponencial de x,
voy a poner un x cuadrada multiplicando el exponencial. Entonces veamos qué es lo que resulta. Voy a plantear la y como la integral que multiplica a x al cuadrado, o pongámosla un poquito más, bueno, de momento así, x al cuadrado por exponencial de x diferencial de x. Voy a asumir que ya trabajo con el líate para no meterme en tantas complicaciones y recordar que lo que nos dice el líate es que para elegir quién será u al aplicar integración por partes, u debe seguir este orden: logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y finalmente exponenciales. Al yo hacer un análisis así, a primera vista, a ojo, de mi integral, la que tengo que resolver, resulta que yo debo de escoger a u como x al cuadrado y e de b como la exponencial de x diferencial de x. Calculamos el diferencial de u y este me queda como 2 por x diferencial de x. Y b es la integral del exponencial, que es la exponencial misma. Ok, ahora sí entonces calculo mi integral indefinida. Recordemos que esta integral aplicando por partes es el producto de u por b, que esto me queda x al cuadrado por e a la x, menos la integral de b por du. Es decir, 2x por e a la x. Esto es x al cuadrado por e a la x menos, sacamos este 2 de la integral por propiedades y me queda la integral de x por de x por e a la x diferencial de x. Fíjense ustedes que yo aquí ya reduje el grado de dificultad de esta integral. Es decir, esta integral no es directa, la que me resulta al aplicar integración por partes. Sin embargo, ya le reduje el grado de complejidad, porque ya no tengo, ya no tengo un x al cuadrado aquí, tengo un x que está multiplicando al exponencial. Si yo quisiera saltarme este paso, ¿sí? Si yo quisiera saltarme este paso, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya en el primer ejemplo, yo calculé precisamente la integral de x por exponencial de x. Es decir, yo podría fácilmente venir y sustituir este resultado en el lugar de esta integral. Pero voy a hacer, aquí me detengo y veo que no puedo avanzar por integrales directas. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de examen que se hace, pues ya apliqué el método de integración por partes una vez. Pero si es necesario, debo volver a aplicar integración por partes, que es este caso. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, para resolver esta integral indefinida que me resulta de aplicar integración por partes, voy a volver a aplicar integración por partes, desde luego. Entonces, fíjense ustedes, abro unas llavecitas, aquí nada más para indicar que voy a volver a aplicar integración por partes. Para no confundirme con estas, le voy a poner aquí una u asterisco, y mi u asterisco la voy a elegir como x, aplicando el líate. Y el du asterisco va a ser e a la x diferencial de x. Perdón, aquí no es du, es db asterisco. db asterisco igual a esto. Entonces, el diferencial de u asterisco me queda como diferencial de x y b asterisco me queda como la integral del exponencial es la exponencial misma. Ok. Entonces, ahora sí, para resolver esta integral, debo aplicar otra vez integración por partes. Entonces, pongo otra vez mi igual aquí, ¿sí? Y le pongo, reescribo toda esta parte. Me queda x al cuadrado por e a la x menos 2 veces y abro un corchete. ¿Por qué? Porque aquí está este 2 y en el lugar de esta integral voy a meter aquí todo el procedimiento de por partes por segunda vez. Entonces aquí me queda aquí esta integral resulta de multiplicar
u asterisco por b asterisco, aplicando la fórmula de integración por partes, esto es x por e a la x menos la integral de b asterisco por du asterisco, la integral de e a la x diferencial de x. ¿Esto a qué es igual? A x al cuadrado por e a la x menos 2 por x e a la x más, porque este es menos por menos, más la integral de e a la x es la exponencial misma, o sea, 2 veces, porque está afectando a todo, a este y a este otro término, 2 veces la exponencial de x más constante. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que en los tres términos que están aquí en mi integral, aquí ya terminé, pero vamos a simplificar un poquito. En los tres términos de la integral que me resultó, está multiplicada por la exponencial, entonces la voy a sacar como un factor común. Entonces voy a sacar e a la x, que multiplica a x al cuadrado, menos 2x más 2, más constante. Ya no sé si se puede factorizar este polinomio de grado 2 para dejarlo todo factorizado, pero hasta aquí lo dejemos, hasta aquí dejémoslo. Les recuerdo, esta no está mal, hasta aquí llega el proceso de integración y está bien, pero si tú te quieres lucir un poquito, hacer un poco de simplificaciones, pues nada más se trata de extraer la exponencial como factor común y lo demás queda igual. Entonces ya llegamos al resultado de mi integral.